el título del mensaje en esta mañana es Amores y Deseos. La meta original fue predicaros la semana pasada del 11 al 17. Predicar un mensaje entero sobre los padres y sus jóvenes, y al hablar sobre los jóvenes, predicar sobre el mundo. Pero como vimos la semana pasada, teníamos tanta información que, bueno, tomé la decisión de dividir el mensaje en dos mensajes. Pero ¿qué pasa? En vez de predicar sobre el versículo 17 hoy, como hay tanta información en versículos 15 y 16, lo que haremos la semana que viene es predicar otro mensaje sobre el mundo. Así que en vez de tener un solo mensaje, tenemos tres, ¿no? El pan se está multiplicando, los peces se están multiplicando. La palabra es así de rica, hermanos. O sea, hay tanta riqueza espiritual en la palabra. Así que, título general hoy, Amores y Deseos. Estamos leyendo 1 Juan 2, 15 al 16. Creo que este pasaje es muy famoso, uno de los pasajes más conocidos de 1 Juan. Y dice la palabra de Dios. 1 Juan 2, de 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Repito, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bien, hasta la fecha hemos visto tres grandes divisiones en 1 Juan. La primera sección, Cristología, del versículo 1 al 4, donde Juan nos enseña que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, el Dios hombre Jesucristo. Segunda sección, del 1.5 hasta el 2.11, Juan rebate 6 mentiras de los anticristos. Humanistas que estaban en la iglesia apostólica, pero luego montaron un pollo y salieron predicando otro Cristo, otra doctrina de amor, otra doctrina de la ley, y Juan tiene que refutar 6 de sus mentiras. Sección número 3 es, bueno, lo que yo llamé la semana pasada una pausa pastoral, donde Juan ahora se olvida de los anticristos. Él va a volver en el versículo 18 a los anticristos, pero en esta sección se dirige únicamente a la iglesia, y la semana pasada vimos cómo Juan habló a 2 grupos diferentes de la iglesia. Antes de hablar de los 2 grupos a nivel concreto, habló a nivel general llamando a todos hijos, y nos enseñó que todos los hijos de Dios tenemos 2 cosas en común. 1, hemos alcanzado el perdón de los pecados, y 2, tenemos el conocimiento del Padre. Y esto fue profetizado por Jeremías, 7 siglos antes de nacer Cristo. Luego, en cuanto a los padres en la fe, los maduros en la fe, él enseñó que los padres en la fe tienen que perseverar en el conocimiento de Cristo. Porque hemos visto que a lo largo de la historia, que las personas más peligrosas en la iglesia visible son personas que llevan muchos años, muchas décadas, y luego se desvían de Cristo entregándose a nuevos mitos, nuevas doctrinas, y os puse varios ejemplos la semana pasada. Harold Camping, por ejemplo, que empezó a predicar, ponerle fecha a la segunda venida de Cristo, después de estar en la iglesia durante décadas como un fiel siervo del Señor. Y luego, ¿qué pasa? Cuando una persona es madura y tiene influencia, lleva muchas más personas. Una persona, pues, nueva en la fe no es tan peligrosa en este sentido porque no ejerce tanta influencia social dentro de la iglesia. Y en cuanto a los jóvenes, y ahora esto va ligado con lo que vamos a estudiar hoy, Juan dice 2 veces que los jóvenes han vencido al diablo, han vencido al maligno, y vimos la semana pasada que la herramienta que Dios ha dado a los jóvenes para pelear contra Satanás es la santa palabra de Dios, y la espada del Espíritu para reventar a Satanás. Y hoy vamos a ver otra herramienta, pero esta vez la herramienta empleada por Satanás para seducir a los jóvenes. Pero si estás aquí hoy y llevas muchas décadas en la fe, también este mensaje se aplica a ti. Yo sé que es cierto que comentamos la semana pasada que es verdad, los jóvenes luchan mucho con el mundo, ¿no? Pero también es cierto que nosotros que a lo mejor somos más mayores en la fe, o vosotros que lleváis 30, 35 años en la fe, también el mundo puede seduciros. Así que no, espero que nadie esté aquí hoy sentado pensando, bueno, esta predicación solamente va hacia los jóvenes. No, hermanos, esta predicación va hacia toda la iglesia. ¿Ok? Pues bien, tenemos 2 puntos en esta mañana. He explicado pues la división del libro, ¿ok? Cristología, 6 mentiras de los anticristos debatidas. Y luego, número 3, pausa pastoral. La semana que viene acabaremos
con la pausa pastoral y luego versículo 18 volveremos a los anticristos. Ok, 2 puntos. 1, amores y 2 deseos. Ok, número 1, amores y 2 deseos. Y vamos a empezar leyendo pues el versículo 15. Amores, dice, no améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Empezamos hoy, hermanos, con un mandamiento negativo, es decir, una prohibición. No améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Ya de entrada, pues, vemos que la palabra no forma parte del discipulado cristiano. La Biblia nos habla sobre lo que debemos hacer y sobre lo que no debemos hacer. Esto lo vemos ya en el mismísimo Edén. Dios dijo a Adán, le dio un mandamiento positivo y una prohibición. Dios dice a Adán, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Por eso está Grace entre nosotros, porque hemos obedecido el mandamiento del Señor. Fructificaos, multiplicaos. Dios da un mandato a Adán, pero también le da una prohibición. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un mandato y una prohibición. Luego, cuando llegamos a la época de Moisés, la ley de Moisés está repleta de mandamientos y prohibiciones. Un mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Una prohibición, no robarás, no cometerás adulterio, etc. Mandamientos y prohibiciones. Luego, en el ministerio de Jesucristo, encontramos más de lo mismo. Mandamientos y prohibiciones. Por ejemplo, Juan 14:1, Jesús nos comparte un mandamiento y una prohibición. Dice, creed en mí, un mandato. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón, una prohibición. Y cuando leemos los escritos apostólicos, las cartas apostólicas, encontramos más de lo mismo, mandamientos y prohibiciones. Aquí tenéis una lista de varios versículos que salen entre los autores que escriben las cartas. Pablo, en 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Mandamientos y prohibiciones. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mandamiento y prohibición. Pedro, 1 Pedro 5:2-4. Pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, mandato, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Prohibición. Es cierto que en Judas no tiene una prohibición, porque claro, solo tiene 24 versículos, pero hay muchos mandamientos y podemos ver prohibiciones en Judas porque él habla mucho sobre los apóstatas. Y por medio de los apóstatas nos está advirtiendo sobre cómo no debemos de andar. Cito Judas 1:17. Tened memoria de las palabras que os fueron dichas por los apóstoles. Es un mandamiento. Ahora, no hay ninguna prohibición, pero indirectamente hablando sí hay prohibiciones. Juan, ahora vamos a hablar sobre él como el quinto autor de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, pero quiero que veáis este patrón. Desde el Edén en adelante, pasando por Moisés, por Jesucristo, por los escritores del Nuevo Testamento, tenemos mandamientos y prohibiciones. Es decir, la palabra no forma parte del cristianismo. En toda la Biblia hay mandamientos y prohibiciones. Y aquí ya entramos en un conflicto con las cabras, porque las cabras crean sus propias normas. Las cabras no quieren leyes. Las cabras no quieren someterse a nadie. Entonces ellos no hacen caso a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad pecaminosa. Por eso hoy día en la iglesia, fuera de la iglesia, muchas personas no quieren saber nada del Señor, porque te van a decir, ay, bueno, yo no quiero saber nada de la iglesia, porque la iglesia es una larga lista de deberes morales. Haz esto, no hagas lo otro. Claro, no quieren someterse a la palabra de Dios, porque quieren ser el Dios de sus propias vidas. Así que las cabras detestan los mandamientos de la palabra y las cabras detestan las prohibiciones de la palabra. Y todos nosotros, por naturaleza, somos cabras. Tenemos un corazón muy rebelde y muy malvado. Pero gracias al Señor, llegó el día del poder de Dios. El Espíritu Santo venció nuestra enemistad y ahora, por medio de la regeneración que el Espíritu Santo obró hace 15, 20 años en nosotros, ahora amamos los mandamientos de Dios y ameneamos las prohibiciones de la palabra del Señor. Porque somos ovejas. Tenemos una naturaleza dócil, sumisa, mansa,
A nosotros nos encanta recrearnos en la palabra del Señor. Salmo 112, 1 dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tú enseñas este versículo a una cabra, es que no le entra en la cabeza. ¿Cómo puede alguien deleitarse en un mandamiento? Claro, la oveja entiende este versículo, pero la cabra no puede entender esta forma espiritual de pensar. ¿Cómo podemos pues deleitarnos en los mandamientos de Dios? Por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento. Amamos la palabra de Dios porque somos nuevas criaturas. Ahora, para nosotros, la palabra de Dios es como una cereza gigantesca, una uva, ¿no? Como un melocotón rico, suculento, jugoso, dulce al paladar. La palabra de Dios es maravillosa para nosotros. Así que, hermano, te pregunto en esta mañana, cuando tú piensas en los mandamientos y en las provisiones de la palabra de Dios, ¿son dulces para ti? ¿Agradables para ti? ¿O son un estorbo? ¿Te fastidian? ¿Te molestan? ¿Cuál es tu actitud hacia los mandamientos y las provisiones de la palabra del Señor? Ok, bien, estamos ahora con 1 de Juan. He explicado que en toda la Biblia hay mandamientos y prohibiciones, y ahora encontramos más de lo mismo hoy en nuestro pasaje. Versículo 15. No améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Ahora bien, Juan no solamente tiene prohibiciones, él también tiene mandatos. Por ejemplo, 1 de Juan 4:1, ¿no? Probad los espíritus, si son de Dios. O sea, hay mandamientos en Juan también, pero aquí tenemos hoy una prohibición. Así que, primera lección que tenemos que aprender en esta mañana: la palabra no forma parte del cristianismo. A las cabras no les gusta la palabra no, pero a las ovejas les encanta la palabra no, porque ellos se deleitan en la palabra, en los mandamientos y en las prohibiciones del Señor. El problema de hoy es que dos grandes movimientos, el movimiento de psicología que ha entrado en la iglesia y por otro lado el movimiento de crecimiento, han invadido la iglesia. Y ahora lo que están diciendo nosotros los pastores en los talleres que quieren darnos es que nosotros los pastores no, fíjate en la ironía de esta frase, no debemos predicar sobre mandamientos ni sobre prohibiciones en la iglesia, porque la iglesia se va a quedar vacía. La gente no quiere hoy día recibir mandamientos ni prohibiciones. Pero fijaros, ellos dicen que no debemos predicar sobre mandamientos ni sobre prohibiciones, pero esta frase en sí se dispara en el pie, porque esta frase está diciendo que no debemos hacerlo. ¿Os dais cuenta? Que ellos mismos se contradicen a sí mismos. Entonces esto es lo que están diciendo hoy día. Por un lado los psicólogos, por otro lado los del Iglesia Crecimiento. Pastores, no debéis predicar sobre mandamientos ni sobre prohibiciones, porque la iglesia se va a quedar vacía. Ok, yo soy pastor, yo recibo este consejo y tengo que probar los espíritus. Cuando alguien con su doctorado me da un taller enseñándome esto, yo le digo, a mí me da absolutamente igual. Me da igual. Si una persona en la iglesia visible se levanta y se larga de aquí por yo predicar un mandamiento de Dios o por yo predicar una prohibición de Dios, que se largue, que se marche. Esta iglesia es para la gloria del Señor. Yo no estoy aquí para entreteneros con sabiduría humana. Este púlpito existe para la proclamación de la palabra del Señor. Entonces intentan usar chantaje numérico para silenciarnos. Hermanos, si tú quieres marcharte de la iglesia por yo predicar un mandamiento, por yo predicar una prohibición, hasta luego, nos vemos. Yo no voy a pelear por ti si no quieres someterte a la palabra de Dios. Pero tristemente, muchos pastores sin convicciones están aceptando estos consejos de los psicólogos del Iglesia Crecimiento, y ahora la iglesia es un club social, amiguitos, y nadie predica sobre el arrepentimiento, nadie habla sobre el pecado. ¿Por qué? Porque no queremos perder ingresos, no queremos perder a gente. Esto es ser infiel al Señor. Dios, como dice el pastor Eduardo González, no nos llama como pastores a retener a gente, sino a retener la sana doctrina. Sí, Señor, así se habla. Así que si una persona se marcha de la iglesia por un mandamiento, por una prohibición del Señor, que se largue. Hasta luego, adiós. Aquí no es el lugar para semejante persona.
La iglesia es la comunidad de los redimidos, la comunidad de los regenerados, la comunidad de las ovejas que aman la palabra de Dios. Y ten por seguro, querido hermano, si tú predicas la palabra de Dios tal y como está escrita, las ovejas no se van a ir. Se van a quedar felices, contentas, gozándose en la buena palabra del Señor. Bien, no forma parte del cristianismo, no quiere decir legalismo. Cuando Juan Fran dice a su hijo, no te metas los dedos en el enchufe, la palabra no es una expresión de su amor hacia su hijo, porque no quiere que su hijo se ejecute, no quiere que su hijo sufra, ¿no? Entonces, la palabra no es una expresión de amor. Entonces, cuando leemos la palabra no en la Biblia, también es una expresión del amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué pasa? Hay gente en la iglesia que no quiere la palabra no, solamente quieren abracitos y besitos. Ay, Dios te bendiga, estás guapísimo, te quiero mucho, pero no quieren la palabra no. No quieren comprometerse con la palabra del Señor. Así que bien, la palabra no es extremadamente importante. Y Juan dice, no améis al mundo, no améis al mundo. Bien, antes de explicar el significado del mundo, quisiera daros 5 explicaciones en cuanto a lo que no quiere decir, porque a veces se ha predicado mal de este pasaje. Ok, 5 cosas que Juan no está diciendo con mundo en esta cláusula, no améis al mundo. Número 1, Juan no está hablando aquí de la creación. La creación es un hermoso don de Dios. Yo vivo ahí, ¿no? En las cuestas, en las colinas de Agua Dulce, y vemos las cuestas, el cielo, las nubes, los pajaritos, y es hermoso. Podemos amar la creación de Dios, ¿no? A Ramón le encanta el mar, ¿no? Salmo 19:1, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Juan no está diciendo que un cristiano no deba amar a la creación. Sí, amamos la creación porque es una obra maestra de nuestro Dios. Número 2, Juan no está refiriéndose a nuestros deberes civiles. Por ejemplo, a tu rol como esposo, esposa, o tu oficio, el oficio que desempeñas entre semana. Juan no está aludiendo a esto, porque como cristianos es muy importante que seamos buenos maridos, muy importante que seamos buenas mujeres, muy importante que seamos buenos trabajadores para la gloria del Señor. Seamos jefes, seamos trabajadores. Es muy importante que hagamos las cosas bien a nivel civil para la gloria de Dios. Muy importante que seamos ciudadanos obedientes y sumisos, siempre y cuando no atenten los gobernadores contra la palabra del Señor. Tristemente, ¿qué ha pasado? En la historia de la iglesia, muchos pastores, por ejemplo, por tener tantas ganas de tener éxito ministerial, entre comillas, han sacrificado a sus mujeres, han descuidado a sus hijos. Sí, tienen muchos seguidores, muy famosos, muy conocidos, pero la familia completamente destrozada. Delante de Dios, este hombre es un hombre fracasado. El éxito ministerial no es tener una iglesia grande y una familia completamente abandonada. No, el hombre de Dios tiene que tener su familia en orden y luego predica para la gloria de Dios. Así que Juan no está animándonos a deshacernos de nuestras responsabilidades civiles. O sea, como maridos, esposas, como trabajadores, como ciudadanos. Número 3, Juan no está animándonos a dejar de, ¿está bien dicho interactuar? Interactuar con los incrédulos. ¿Sí? ¿Bien dicho? Entonces, por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 10 que, claro, si nosotros tuviéramos que alejarnos totalmente de los incrédulos, pues tendríamos que ya salir del mundo. Pero Pablo dice en 1 Corintios 10:27, si algún incrédulo os invita a una cena y queréis ir, ya depende de vuestra voluntad. El pastor no es quien para mandarte, depende de vuestra voluntad. Si queréis ir a la cena, de todo lo que se ponga delante de ti, pues comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eres un incrédulo, puede invitarte a una cena, puede invitarte a una boda. Tú tienes tu libertad en Cristo para ir o para no ir. El pastor no es quien para manipularte. Tú en tu libertad en Cristo tomas la decisión. Ahora, si vas a ir, vas a dar un buen testimonio. Y en la medida de lo posible vas a testificar del Señor Jesucristo. Pero tú tienes la libertad de conversar con los incrédulos, de estar con los incrédulos. Juan entonces no está diciéndonos que abandonemos el mundo de los incrédulos. Esto tampoco sería una interpretación correcta del pasaje. Tristemente algunos han predicado de este versículo de esta manera. Número 4, no se refiere tampoco a la pérdida de interés
en asuntos mundanos e importantes, tales como las leyes del país, las noticias o la política. Es bueno que un cristiano discierne los tiempos en los cuales está viviendo. Hace falta madurez, hace falta un espíritu crítico. ¿Qué pasa? Lamentablemente hoy día hay muchos cristianos online entre semana y cada 2 por 3 están viendo el anticristo, cada vez están viendo la marca de la bestia 666 y esto no edifica a nadie. Pero sí, con un espíritu maduro, con un espíritu crítico, podemos enterarnos de cuáles son las leyes en nuestro país. Por ejemplo, pensando ahora en las niñas que van a estar yendo al colegio, yo necesito saber si van a estar imponiendo la ideología de género o no. Yo necesito saber qué talleres van a estar dando a mis niñas, ¿entendéis? No puedo ser ingenuo. Necesito tener una mentalidad crítica para proteger a las peques. Entonces, no estamos llamados a, como creyentes, ser ingenuos, vivir en las nubes como si no nos enterásemos de nada, ¿no? Tenemos que enterarnos, pero con madurez, con contenido bíblico, pues andar en el temor del Señor. Y número 5, para acabar aquí, Juan no está aludiendo a la vida monástica. Aquí la Iglesia Católica, ¿no?, tradicionalmente ha interpretado este pasaje como una referencia a la vida monástica. No tenemos que abandonar el mundo, no tenemos que dedicarnos a una vida religiosa en los monasterios como en el catolicismo romano. Esta forma de pensar se olvida de que el pecado no es un problema de ahí fuera. ¿Dónde está el pecado metido? Ya claro, en nosotros. Yo me escondo ahí en el váter, 3 meses de cuarentena. Cuando yo salgo del váter, sigo teniendo pecado por dentro. O sea, yo apartarme del mundo, esconderme en un monasterio, no soluciona nada. Claro, en Irlanda del Sur, cuando he predicado por ahí, yo soy del norte, pero cuando he predicado por el sur, que es un país súper católico, bueno, ya no tanto en esta generación, pero me han comentado barbaridades de los pecados que se han cometido en monasterios, cosas que a mí me han hecho, cosas inimaginables. Aquí en España, no, más de lo mismo que también con esta tradición católica. O sea, ir a un monasterio tampoco resuelve el problema. ¿Qué entonces tiene Juan aquí en mente? Hemos dicho 5 cosas que Juan no está diciendo. 1, no está hablando de la creación. 2, no está hablando de nuestros deberes civiles. 3, no está hablando de relacionarnos con los incrédulos. 4, no está hablando de perder el interés en asuntos importantes como leyes, política, etc. Y número 5, no está hablando de la vida monástica. Entonces, ¿a qué alude Juan con mundo? Aquí tenéis una definición del pastor John MacArthur que ha contestado la pregunta mucho mejor que yo. Dice MacArthur: mundo. Esta expresión no es una referencia al mundo físico y material, sino, aquí es la clave, al sistema espiritual, invisible de maldad, que es dominado por Satanás y todo lo que Satanás ofrece en oposición a Dios, a su palabra y a su pueblo. El mundo espiritual invisible de maldad. En el reino del mundo hay un gran trono invisible. Y este trono gobierna sobre todo. Y sentado sobre el trono es una bestia con 6 cabezas. La primera cabeza se llama ego. La segunda cabeza se llama ego. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta. Ego, ego, ego. Es el sistema satánico que pone la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y a partir de este gran trono de ego, este trono de la bestia, este ego va tomando muchas formas, se va manifestando en diferentes áreas de la vida, incluso en el sector religioso. Y lo que esta bestia desea, lo que anhela es fabricar una nueva clase de cristianismo sin cruz, sin dolor, sin autonegación, sin sufrimiento, sin el vituperio del Señor Jesucristo. Total, es un cristianismo basado en los antojos del hombre acomodado, egocéntrico y orgulloso. Voy a enseñaros una escena de este cristianismo bestial que os comenté hace 1 año y medio en la iglesia, pero viene bien recordar estas cosas. Jesús va en camino a Jerusalén. Va a ser sacrificado. Él dice que yo voy a ser rechazado. Al tercer día resucitaré. Y luego Pedro le llama aparte. Y bueno, antes de Pedro hablar, dice Jesús en Marcos 8:31, Jesús comenzó a enseñar a los discípulos que le era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, principales sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí tenemos teología de la cruz, teología de vituperio, teología de muerte,
teología de sufrimiento por el nombre de Dios, pero acto seguido aparece la bestia. Aparece el humanista intentando suavizar el verdadero cristianismo. Y Pedro dice, Marcos 8:32, Pedro le tomó a Cristo aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, regañarle. Pedro empezó a regañar a Cristo. No, esto no te va a pasar a ti. De ninguna forma podemos hablar de esta forma tan negativa. Si hablamos de esta manera a Jesús, la gente nos va a abandonar y vamos a quedarnos con la iglesia completamente vacía. Y Jesús le respondió a Pedro diciendo, hoy Pedro, es verdad, llevas la razón. Pido disculpas por haber herido vuestra sensibilidad. Hoy lo siento, voy a arrepentirme y voy a predicar un mensaje más light, más dulce, para ganar a más adeptos. Así contestó Cristo, consejo de Pedro. No, Jesús dice, versículo 33, Cristo volviéndose y mirando a los discípulos, para que quedara bien clara delante de todos, reprendió a Pedro diciendo, madre mía, quítate de delante de mí, Satanás. Le llama a Pedro Satanás, porque no pones la mira en la cosa del Dios, sino en las cosas del hombre. ¿Ves? Cristo obedeció 1 de Juan 4:1. Probad los espíritus, si son de Dios. El pastor Pedro, el apóstol Pedro me da a mí un consejo, pero yo discierno si el espíritu detrás de aquel consejo es de Dios o es de Satanás, si es desde arriba o desde abajo. Y Cristo, discerniendo los espíritus, era capaz de ver que Pedro estaba aconsejándole como un adepto de la bestia, como un adepto de este nuevo cristianismo, sin cruz, sin dolor, sin vituperio, sin enemigos. Cristo vio lo que estaba en juego aquella tarde, y a continuación Jesús se aprovecha la situación para darnos a todos una amonestación. Dice Marcos 8:34, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El teólogo progresista te dice, realízate a ti mismo. Cristo dice, no, niégate a ti mismo, tome tu cruz, instrumento de tortura en aquel entonces, y sígame. Esta frase mata a la bestia. Los seguidores de la bestia no pueden seguir a este Jesús. Los progresistas no pueden decir amén a estos consejos de un Jesús fundamentalista, radical, un Jesús que cree en la necesidad de sufrir por la palabra de Dios. Y Jesús también añade en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y por el evangelio, la salvará. Aquí Cristo nos revela el verdadero interés en el consejo de Pedro y el verdadero interés en todos los hijos de la bestia. El interés, el motor de su vida es autoconservación, autodefensa, supervivencia. Yo estar bien, yo estar cómodo, yo estar dirigiendo mi propia vida sin molestias. Y Cristo dice, no me puedes seguir si vas a seguir tu ego. Tú tienes que renunciar a tu ego y seguirme a mí, pase lo que pase. Entonces Cristo aquí derriba el cristianismo bestial presentado por el apóstol Pedro. Así que los teólogos progresistas no nacieron en el siglo XXI. Ya estaban ahí aconsejando a Cristo en el primer siglo, y Cristo, con la palabra de Dios, se opuso a su palabra. Cristo aquí no se deja engañar. Él no acepta a ningún discípulo que no esté dispuesto a padecer por él. ¿Pero qué pasa? En nuestros días en la iglesia evangélica hemos ido diluyendo tanto la palabra de Dios, que si un pastor dice algo mínimamente radical desde el púlpito, luego tiene que estar toda la semana con el teléfono llamando a los hermanos de la iglesia: hermanos, espero que no estés ofendido, espero que no te haya hecho daño con lo que he predicado el domingo. ¿Ves cómo estamos, hermanos? Es un cristianismo acomodado, un cristianismo light, un cristianismo bestial. Y ahora los pobres predicadores no quieren decir nada para no ofender a nadie. Hermanos, tenemos que seguir al Cristo de la Biblia, al Cristo que puede decirle a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Este cristianismo no es el cristianismo que yo he venido a predicar en este mundo. Por lo tanto, amados hermanos, en esta mañana, no améis el mundo.
no sigáis el cristianismo falso ofrecido por Pedro. Yo no digo esto en esta mañana para fastidiarte la vida. Te lo digo con la misma motivación de Juan Fran. Te lo digo por amor, porque quiero que heredes la vida eterna. Quiero que seas un verdadero discípulo y que de verdad tengas vida eterna y que creas en el Cristo verdadero, no en el Cristo mariposa del siglo XXI. Hermano, no ames el mundo. No ames este cristianismo falso. No ames el mundo, porque si amas al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en ti. Y lo más impactante para mí en el estudio de este mensaje es que Juan no dice, eso es fuerte, ¿no? Juan no dice, ama al mundo, sí, pero asegúrate de amar más al Padre. Juan no dice esto. Juan dice, sí, eso es fuerte, es fuerte. Juan dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate, no es que Juan te esté diciendo en esta mañana, bueno hermano, ama un poco al mundo y podrás, claro, amar mucho a Dios. No está diciendo esto. Está diciendo, no ames al mundo. Ni 1%, no ames al mundo. Porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Hermanos, eso es radical. Eso es cristianismo radical del primer siglo. Así que hermanos, tenemos que conocer al Padre, amar al Padre. La única forma de vencer este mundo maldito de pecado, de Satanás, este cristianismo bestial, es conociendo al Padre. ¿Y quién es el Padre? Aquí tenéis la lista de la semana pasada para los hermanos que no pudisteis estar con nosotros. Aprendimos la semana pasada que el Padre es eterno, es santo, es perdonador en la persona de Jesucristo, es juez, es conocido únicamente por medio del Hijo de Dios. El Padre nos da el Espíritu Santo, es decir, pues la vida eterna. 7, el Padre nos ama. 8, el Padre lo sabe todo. 9, el Padre oye nuestras oraciones. 10, el Padre nos da mandamientos y prohibiciones, por cierto, ya que estamos con el tema. 11, el Padre es amor. 12, el Padre envió a su Hijo para salvarnos. 13, el Padre es invisible. Y 14, el Padre da testimonio del Hijo. Este es el Padre de los cristianos. Este es el Padre verdadero. El Padre que es juez. El Padre que da mandamientos. Sí es amor. Y sí ha enviado a Cristo por nosotros. Pero no deja de ser juez. Y no deja de darnos mandamientos. Que estas verdades no son muy populares hoy día. Entonces, hermano, te pregunto para acabar el primer punto. ¿Crees en el Padre de Juan? ¿Crees en el Padre del Señor Jesucristo? ¿O crees en un Padre mundano según el cristianismo bestial del apóstol Pedro? Ahí cada uno tiene que contestar la pregunta en su corazón. ¿Por qué estás tú aquí en la iglesia hoy? ¿Estás en la iglesia simplemente para, bueno, apariencias religiosas? O porque, bueno, quieres apaciguar tu conciencia, ¿no? Con asistir al culto. ¿O estás aquí de verdad porque amas al Señor de todo corazón? Y estás dispuesto a sufrir, a perderlo todo por amor al Señor. Aunque todos te abandonen, ahí estás aferrado a tu Señor y a tu Padre. ¿Cuál es la motivación de tu corazón en esta mañana? ¿Conoces al Padre? ¿Conoces al Dios verdadero? Que Dios pues labre fe verdadera en todos nuestros corazones en esta mañana. Y que todos creamos en el Padre de Juan y no en el Padre de los humanistas. Y número 2, versículo 16. Si pensasteis que el primer punto fue fuerte, esto ya, madre mía, esto ya es aún más fuerte lo de los deseos. Versículo 16. Juan ahora, vale, en el primer punto habla de amores. Amor al Padre, amor al mundo. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Ok, número 2 va a hablar de deseos. Deseos, versículo 16. Bueno, voy a leer el versículo. 1 de Juan 2, 16. Dice, porque, aquí es la explicación, ¿por qué no podemos amar al mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, voy a dividir este segundo punto en 3 subpuntos, ok. De ego, por ego y para ego. De ego alude a la raíz del hombre mundano. Por ego alude a sus acciones en el día a día, lo que hace en el presente. Así que aquí tenemos la raíz, aquí tenemos las acciones y aquí tenemos el gran fin, la gran meta de su vida para ego. Y estamos hablando aquí de anticristos. Estamos hablando aquí en el contexto de la iglesia visible. Hay gente en la iglesia que vive de ego por ego y para ego.
Ok, empezamos pues con de ego. En el reino de Dios, todo es de Dios, por Dios y para Dios. Yo creo que mi versículo favorito, si alguien me preguntara hoy, pastor, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Creo que tendría que contestar con Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que para mí este versículo es mi favorito, ¿no? Y realmente es un reflejo del lema de la Reforma, Soli Deo Gloria, ¿no? De Él, por Él, para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria. Pero en el reino de las tinieblas, en la esfera del cristianismo bestial de Pedro, en el mundo de los humanistas, los anticristos, todo es de ego, por ego y para ego. Ok, de ego, de ego. La gran diferencia entre un verdadero creyente y el no creyente es que el creyente procura luchar contra su naturaleza caída. ¿Cae en pecado? Sí. ¿Algún creyente aquí no peca? Claro, todos luchamos contra el pecado, pero cuando pecamos, sufrimos, lloramos, nos quebrantamos. Y yo, después de llorar amargamente por mis pecados, lloro de alegría sabiendo que Cristo los ha perdonado todos. Todos mis pecados han sido perdonados en Cristo. Así que lloro por mi pecado, pero yo lloro de gozo al pensar en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Pero en el incrédulo no es así. Y en el cristiano falso no es así. Todo es apariencia. Todo es dar una buena cara, pero por dentro el ego sigue dominando y gobernando. Aquí aludimos pues al gran principio de mundanalidad, lo que sale en Judas 1:19, tachado de sensualidad. La palabra los sensuales en Judas 1:19 en griego es psíquicos, de donde proviene la palabra pues psicológico. Y voy a daros 2 versículos de la Biblia en griego donde se emplea psíquicos para que veamos el gran principio, el gran motor de la persona no regenerada. Sí, puede congregarse, pero no quiere decir que sea nacido nuevo. Primer pasaje, 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural, el hombre psíquico, no percibe las cosas que son del Espíritu. No, porque son locura para él. No las puede entender, porque las cosas del Espíritu hay que entenderlas espiritualmente. Segundo pasaje, Santiago 3:14-16. Porque esta sabiduría, es decir, la sabiduría terrenal del mundo, no es la que desciende de Dios, sino terrenal, animal, es decir, psíquico, diabólico, porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. En el primer versículo vemos que el hombre natural es 100% psíquico. Todo es terrenal, todo es este mundo. Es volver a Marcos capítulo 8, es poner la mira en las cosas del hombre. Todo es animal, todo es terrenal. No hay un concepto de la gloria de Dios en su corazón. Por eso no entiende el lenguaje del Espíritu. Por ejemplo, un ejemplo que expuse también hace un añito. Hoy día, un taller. Tú vas a un taller en el mundo evangélico y un pastor empieza a decirte: hermano, no te acuestes con otra mujer que no sea tu esposa, porque número 1, si tú te acuestas con otra mujer, corres el riesgo de contraer una enfermedad sexualmente transmitida. Número 2, corres el peligro de tener un embarazo no deseado. Número 3, corres el peligro de enfadar a tu mujer, porque si tu esposo se entera de que has estado ahí con otra, ella se va a enfadar mucho. Entonces el hombre psíquico, escuchando el taller, dice: wow, es verdad. No debería meterme en la cama con otra mujer, porque claro, no quiero coger una enfermedad sexual, no quiero tener un bebé no deseado y no quiero que mi mujer se entere y luego se enfade. El hombre psíquico entiende esta forma de razonar, porque en los 3 casos su ego sale beneficiado. Pero si tú le dices a este mismo hombre, hablando de un hombre no regenerado: hermano, no te acuestes con otra mujer que no sea la tuya, porque esto da gloria a Dios y a Jesucristo, es que le has perdido. Es que no te entiende. Esta forma de razonar, de Soli Deo Gloria, no le entra en la cabeza. Tú, para razonar con una cabra, siempre tienes que enseñarle que de alguna u otra manera su ego saldrá beneficiado. Pero cuando estás aconsejando a ovejas, todo lo que tienes que hacer es enseñarles que Dios será glorificado en su obediencia y las ovejas se someten gozosamente a la voluntad del Señor. ¿Ves? Cuando tú predicas a hijos de Dios, no necesitas manipular,
No necesitas torcerles el brazo. No necesitas chantaje psicológico. Tú predicas el mandamiento de Dios. Tú predicas la prohibición de Dios y la oveja, en virtud de su nueva naturaleza, dice, amén, 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 gloria al Señor, porque es una oveja del Señor. Pero hermanos, ¿cuánta predicación bestial? ¿Cuántos talleres bestiales se están dando en nuestros días? Todo apelando al ego del hombre no regenerado. Así que la filosofía detrás de este nuevo cristianismo es tu propia felicidad, tú sentirte bien contigo mismo, tú realizarte a ti mismo, porque tú vales mucho, porque tú eres muy importante, porque tú. Y la gente encantada, ¿por qué? Porque son cabras, porque lo que más les interesa en esta vida es su ego y no la gloria de Dios. Bien pues, David Barceló ha dicho que el cristiano maduro es capaz de detectar el humanismo. Y mi oración por nuestra iglesia es que seamos maduros, que probemos los espíritus, que Dios aumente el nivel de discernimiento espiritual entre nosotros y que seamos cristianos maduros capaces de discernir el humanismo. Por ejemplo, yo puedo subir al púlpito en esta mañana usando las palabras Biblia, Jesús y Dios. Y otro pastor podría subir y usar las palabras Biblia, Jesús y Dios. Pero las palabras en sí no son suficientes. Lo que hace un cristiano maduro es estudiar el espíritu detrás del mensaje. ¿De qué Dios me está hablando? ¿Del Dios de la Biblia o del Dios de los humanistas? ¿Del Jesús de la Biblia o del Jesús de los humanistas? Entonces, el creyente maduro va estudiando el mensaje, el espíritu del mensaje, preguntándose a sí mismo, ¿este mensaje me está llevando a amarme a mí mismo, engrandecerme a mí mismo, creer que yo soy una máquina? ¿O este mensaje me está enseñando que soy un gran pecador, pero soy grandemente amado en el Señor Jesucristo y ahora tengo que vivir exclusivamente para su gloria? El creyente maduro, repito, el creyente maduro es capaz de detectar el humanismo. Quisiera también advertiros, existe también tal cosa como lágrimas sensuales, lágrimas psíquicas. No todas las lágrimas que se derraman en la iglesia del Señor son lágrimas enviadas por el Espíritu Santo de Dios. Hay tal cosa como lágrimas de cocodrilo. ¿Os acordáis de Esaú, que vendió su primogenitura y luego llorando? Él no estaba llorando por haber violado la gloria de Dios. Él estaba llorando porque perdió su primogenitura y su ego se vio afectado. Por eso Judas Iscariote también estaba tan triste que salió a ahorcarse. Él no estaba preocupado por haber pecado contra la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Todo era ego. Hermanos, que Dios nos dé a todos una buena dosis de discernimiento espiritual. Tengamos cuidado con talleres humanistas, predicaciones humanistas, libros humanistas, que sí hablan de Jesús, que sí hablan de la Biblia, que sí hablan de Dios, pero no del Jesús ni del Dios de las Sagradas Escrituras. Así que bien, tarde o temprano, cuando en una iglesia visible hay humanistas y hay verdaderos creyentes, va a haber una lucha. Va a haber una pelea y como la historia nos da testimonio una y otra vez, habrá una división. Ya pasó en los días de Pablo. Y bien dijo el apóstol, es necesario que entre vosotros haya divisiones para que veamos quiénes son los aprobados. Esto no es nuevo, hermanos. Por lo tanto, examina bien tu corazón en esta mañana. ¿Estás siguiendo a un Dios humanista o estás siguiendo al Dios de las Escrituras? Segundo subpunto, ahora por ego. De ego alude a la raíz del falso creyente, que todo lo que hay en su corazón es de la carne. Tú tienes que, para razonar con él, apelar a su carne. No tendrás una enfermedad sexual, tu mujer no se va a enfadar. Siempre tienes que apelar a la carne, no a la gloria de Dios. Número 2, por ego. Y ahora que Juan sigue diciendo, los deseos de los ojos. Hemos hablado de los deseos de la carne, de ego. Ahora los deseos de los ojos por ego. Cuando hay una disposición terrenal, animal, diabólica, en el corazón del falso creyente, sus ojos se convierten en ventanas de pecado. Y empieza a desear las cosas
en el mundo, las cosas que ve, e incluso muy sutilmente, esto también puede darse en la iglesia del Señor. El tema es que, ¿qué pasa? Nosotros cuando hablamos del mundo, tendemos a pensar en fiestas, bebidas y fornicación, ¿verdad? Fiestas, bebidas y fornicación. Pero hermanos, la mundanalidad es mucho más sutil y radical que fiestas, bebidas y fornicación. En la iglesia del Señor podemos estar deseando cosas mundanas. Hay gente. Yo me acuerdo cuando era joven, cuántas personas estaban en la iglesia jóvenes congregándose porque querían encontrar pareja. Querían encontrar una novia, ¿verdad? Y luego conseguida la novia, pues hasta luego, ¿no? O sea, en la iglesia deseando cosas, no al Señor, deseando cosas del mundo. Hay personas que están en la iglesia porque quieren un puesto. Y si el pastor no les da lugar, pues ya se van a largar. Otros quieren dirigir la alabanza. Otros quieren estar a cargo de la escuela dominical. Están buscando puestos, están buscando cosas mundanas. Claro, no van a decir a nadie que están buscando estas cosas porque les dará vergüenza. Pero en el corazón, ya que son de la carne, sus deseos son humanistas. No desean a Dios, no buscan a Dios, están buscando cosas, pero no al Señor. Pero cuando de verdad amamos a Dios, aunque nuestro llamamiento sea limpiar el váter todos los días de la semana, estamos más felices que un par de perdices con regalices, ¿no? O sea, tú le pones a una oveja nacida de nuevo a limpiar un váter para la gloria de Dios, es la persona más feliz del mundo. Yo he estado años limpiando los váteres en diferentes iglesias donde me he congregado. ¿Por qué? Porque no necesito púlpito. No necesito estar aquí en público para que la gente se fije en mí. Yo, con tal de que esté sirviendo a mi Señor y Él vea mi servicio a Él, yo estoy más que feliz. Y como dije el otro día, ¿no? A Carolina, ¿no? Dios va a recompensar al hermano que predica a miles. Va a recompensar a este pastor de la misma forma que va a recompensar a la hermana que viene para limpiar la iglesia. Limpiando la iglesia para la gloria de Dios. ¿Entendéis? Que a veces somos muy mundanos pensando, ay, mira, este pastor es un hombre de Dios, es un siervo del Señor. Hermanos, no, Dios va a recompensar a todos de la misma forma. Se trata de obedecer a Dios con amor, con entrega. No caigamos en este error mundano de pensar de que para ser usado por Dios hace falta estar detrás de un púlpito. Así que el verdadero creyente no necesita cosas del mundo. No necesita puesto, no necesita nada. Simplemente necesita alabar a Dios, glorificar a Dios y servir a Dios y ya está. Y si eres una oveja, estás contenta en el Señor. Así que, querido hermano, te pregunto en esta mañana, ¿es Cristo tu tercer cielo? ¿Es Cristo para ti un paraíso de granados con frutos suaves? Si tú no estás fundamentado en Él, en Cristo en esta mañana, ten por seguro que en el mundo o en la iglesia, tarde o temprano vas a ir buscando otras cosas. Y estas cosas vas a buscarlas para que te satisfagan. Pero estás buscando satisfacción en aquellas cosas porque no estás satisfecho en Cristo. La profecía de Jeremías capítulo 2, versículo 14 puede ser: mi pueblo ha cometido dos grandes males. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Si tú no estás en la fuente de agua viva, hermano, vas a ir buscando en el mundo. Vas a ir buscando en la iglesia algo que no es de Dios. Así que te pregunto, ¿es Cristo todo suficiente para ti? ¿Estás apasionado por Cristo? ¿Es Él tu gloria? ¿Es Él tu salmo, tu cántico de liberación? Si estás satisfecho en Cristo, no andarás buscando las cosas de este mundo. No andarás en los caminos de los falsos creyentes. Y para acabar, número 3, para ego. Hemos dicho, de ego alude a la raíz de su vida, por ego alude a sus acciones, siempre anda buscando cosas terrenales para satisfacer su corazón porque no está anclado en Cristo. Y número 3, para ego. Para ego. Porque entonces el hombre natural busca lo que busca. Porque desea cosas mundanas que se pueden ver, palpar, cosas visibles. Porque el hombre mundano, porque el falso creyente necesita estas cosas. Pues según Juan, la gran meta es la vanagloria de la vida. Versículo 16. La vanagloria de la vida. Es decir, lo que hay en el corazón de la cabra es su propia gloria. Exhibirse a sí mismo. Lucirse, darse a conocer como un gran consejero,
como un gran predicador, como un gran no sé qué, pero tiene que ser reconocido. Necesita que la gente le tome en cuenta, porque todo es ego, ego, ego. Pablo en Filipenses 2, versículo 21, dejó una expresión increíble que ejemplifica muy bien lo que estamos diciendo. Dice Pablo, Filipenses 2, 21, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí está el hombre fuera de Cristo. Todos buscan lo suyo propio, porque el hombre mundano busca las cosas del mundo, porque está buscando lo suyo propio. Porque no se acuesta con la vecina, porque no quiere tener un bebé no deseado. Está buscando lo suyo propio y no la gloria del Señor. El hombre no regenerado, pues, tiene su mira puesta en las cosas del hombre. Y el lema de su vida no es soli Deo gloria, sino soli ego gloria. El creyente soli Deo gloria, el incrédulo soli Deo gloria, soli ego gloria. Y Cristo pregunta a los fariseos, Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Porque recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Los fariseos leían la Biblia, pero con un corazón egoísta. Los fariseos oraban, pero con un corazón egoísta. Los fariseos predicaban mensajes y daban talleres, pero con un corazón egoísta. Buscaban la gloria del hombre. Hermano, ¿cómo lees tú la Biblia? ¿Con un corazón egoísta o con un corazón buscando la gloria de Dios? ¿Cómo oras? ¿Cómo oras, hermano? ¿Oras con un corazón egoísta o oras para la gloria de Dios? ¿Cómo predicas? ¿O cómo escuchas las predicaciones? ¿Aplicando todo para el beneficio de ti mismo o aplicando todo hacia la gloria de Dios y la gloria del Cordero Jesucristo? La gran pregunta, hermanos, la gran pregunta que divide a las ovejas de las cabras es: ¿cuál es la del alma? ¿Cuál es la meta? ¿Soli ego gloria o soli Deo gloria? Así que, dado que la meta del anticristo es el egoísmo, los historiadores, hablan sobre el primer siglo, el contexto del primero de Juan, Juan está hablando de los gnósticos, los anticristos, los humanistas de la época de Juan, al ser hombres mundanos que buscaban su propia gloria, siempre tenían que darse a conocer como superiores a los demás. Y los historiadores, hasta los seculares, no solamente los religiosos, los seculares dicen que los gnósticos siempre se daban a conocer con este aire de superioridad, ¿no? Que eran más espirituales que los hermanos comunes y corrientes, que tenían más conocimiento, eran más iluminados, tenían más revelaciones secretas, y ellos produjeron un cristianismo de dos categorías. O sea, tenías el pastor tontito, Will, ¿no? Que no sabe nada, que solamente sabe predicar la Biblia y nada más. Y luego tenías esta segunda categoría que estaba con conocimiento secreto, iluminación de parte de Dios, koinonia verdadera, ginosco. Y claro, con estos términos manipulaban a los cristianos incautos y montaban movimientos humanistas. El anticristo, ya que el motor de su vida y la meta es vanagloria, siempre se da a conocer por medio de este aire de superioridad. Necesita exhibirse. Pero el cristianismo es para los quebrantados de corazón. Y dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los anticristos. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los anticristos no se creen pecadores. Ellos siempre saben más que tú. Digas lo que digas, siempre saben más que tú. Son más listos que tú, son más espirituales que tú. No le puedes enseñar absolutamente nada. Pero las ovejas sí. La oveja es mansa, la oveja es enseñable, la oveja sabe que es pecadora, pero también sabe que en Jesucristo hay plenitud de perdón, y por lo tanto la oveja no pasa el resto de su vida gloriándose en sí misma, sino en el Señor Jesucristo y en la gloria de Dios. Querido hermano, en esta mañana no eres superior a nadie, no eres superior a nadie. Y si tú tienes dones, por ejemplo, algunos de vosotros no, que tenéis dones con los niños, otros con dones de enseñar la palabra, otros con dones en diferentes sentidos, tus dones, si Dios a ti te ha dado dones, no son para llenarte de ti mismo. En realidad, en vez de gloriarte en tus dones, en vez de exhibirte, creer que eres una máquina por tener ciertos dones, más bien los dones tendrían que hacerte temblar.
Porque yo siempre tengo presente Lucas 12, versículo 48, que dice, en español dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿mucho qué? Mucho se le demandará. Este versículo me hace temblar. Sí, tengo grandes dones. ¿Ves la diferencia en la vida de un anticristo? Soy una máquina, carismático, consejero. Yo soy el rey de los evangélicos. Pero el verdadero cristiano, si tiene dones de parte de Dios, se humilla delante de Dios. Señor, permite que yo use mis dones únicamente para tu gloria. Porque yo sé que tú me has dado esto y yo tendré que rendirte cuentas por cómo he usado este don que me has dado. Y hay muchos pastores que sí, Dios les ha dado dones de elocuencia, de carisma, y ahora están enseñando barbaridades, la teología de la prosperidad, confesión positiva. Tendrán que rendir cuentas en el último día por haber abusado de dones que han recibido por pura misericordia. Aplicación, hermano, hermana. Si tú tienes un don de parte de Dios en esta mañana, que este don no te lleve a creerte superior a nadie. No eres superior a nadie. Este don tendría que más bien humillarte y hacerte temblar para que utilices este don en el temor de Dios y para la gloria de su nombre. Acabo con un versículo que ningún anticristo podría aceptar. Filipenses 2, 3 al 4. Dice, Pablo hablando, hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Un anticristo no puede decir amén aquí. Un humanista, no, un cristianismo bestial no puede aceptar este versículo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué hay en ti, querido hermano, en esta mañana? Vanagloria, egoísmo, yo y mis dones. O en tu corazón está esculpido el lema Soli Deo Gloria, Solus Christus. Pues en este segundo punto hemos visto que la raíz del falso creyente es ego, sus acciones son fruto del egoísmo y la gran meta de su vida es ego. Ego, cristianismo bestial. Y ya que vosotros, amados hermanos de General Luque, habéis nacido de nuevo, ya que no sois cabras, ya que no sois anticristos, ya que no sois humanistas, ahora Dios os llama a desprender el olor al cielo, a vivir gozosamente delante de tu Dios y de tu Salvador. Así que, a la luz de todo lo que he predicado en esta mañana, pregúntate, ¿soy yo salvo? ¿De verdad tengo un corazón regenerado? ¿De verdad deseo la gloria de Dios en mi vida? ¿O es todo una fachada protestante evangélica? Examínate en esta mañana para ver si eres de la fe. Prueba los espíritus, incluido el tuyo propio. Pon a prueba tu corazón para ver de verdad si has nacido de nuevo o simplemente tienes una religiosidad evangélica bestial. Leemos el versículo pues por última vez. 1 de Juan 2, 15 y 16. Hermanos de General Luque, no améis al mundo. No améis las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, o que esté en la iglesia, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy hemos hablado de 2 puntos. 1, amores, 2, deseos. En cuanto a amores, hemos hablado de 2 grandes amores. Amor al Padre, amor al mundo. Expliqué que la palabra no forma parte del cristianismo. No es una muestra de legalismo, sino una muestra de amor, pensando en el hijo de Juan Fran. Y también aprendimos que no se trata de amar a Dios más que al mundo, es no amar al mundo y punto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto sí es radical, eso es cristianismo verdadero. Esto sí que es teología de vituperio y de sangre y de cruz. Y número 2, deseos. Hemos explicado que los 3 grandes principios que están en el hombre natural son ego. Los deseos de la carne, la raíz, los deseos de los ojos, sus acciones en el día a día, y luego la vanagloria de la vida, su gran meta. Ego, soli ego gloria. Y la gran diferencia que hemos trazado a finales del mensaje entre el anticristo, el humanista, el falso cristiano y el cristiano verdadero es que donde el primero dice soli ego gloria,
El verdadero creyente dice, soli Deo gloria. Y la oveja está satisfecha en su Señor. Y aunque nunca esté detrás de un púlpito, aunque nunca esté dirigiendo la alabanza, un ministerio dentro de la iglesia, la oveja está contenta. Porque la única cosa que desea la oveja es la gloria de Dios. Y aunque lo pierda todo, aunque sea perseguido hasta la muerte, la oveja va a la muerte feliz, cantando alabanzas al Señor, porque su todo en todo es el Señor Jesucristo. Amadas ovejas del Señor, regocijaos en el Señor. Y que Cristo una vez más satisfaga vuestros deseos más profundos. Porque si Cristo no es vuestro lugar de paraíso, andaréis en pos de ídolos mundanos, sí o sí. Oremos al Señor en esta mañana. Gloria a Dios.